Muy buenos días, comunidad. Este 22 de marzo del año 2022, invocando la gracia de nuestro Creador, tratamos un tema de actualidad, centrado en la opinión, en lo que me merece a manera de comentario, lo que está sucediendo con el proceso electoral que se desarrolló el 13 de marzo. ¿Cómo ¿Cómo puedo catalogar, calificar la conducta del señor registrador nacional del Estado Civil, quien anuncia un reconteo general de los votos para el Senado abriendo todas las bolsas? Sobre todo, ¿cómo puedo calificarlo cuando es más que evidente que antes que responder a verdaderas irregularidades que afecten el proceso electoral, lo que termina haciendo es cediendo a presiones del presidente de la República, de expresidentes y de sectores que simple y llanamente se vieron desfavorecidos en la contienda electoral? Lo digo por cuanto es sumamente curioso que se hable de fraude electoral cuando la mayor cantidad de votos logrados para un partido en los escrutinios realizados por los jueces se dio precisamente en un partido que no tiene ningún tipo de afecto con el gobierno nacional, que es quien ejerce la fuerza, el poder, de cara a los estamentos que manejan las elecciones. Pues bien, lo que debo indicar es que eso es una grave afrenta a normas constitucionales, iniciándonos por el preámbulo. Cuando la Asamblea Nacional Constituyente promulga la Constitución que nos ocupa, en su preámbulo nos dice: con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo, que garantice un orden político, económico y social justo, es que se expide esta Constitución. Una Constitución que desde el artículo primero nos dice que ella es participativa y pluralista, y que en ejercicio de ese pluralismo, en el artículo tercero se inserta una norma de un poder inmenso. Ese poder que es el que lleva a que sea el pueblo quien se exprese, quien se manifieste. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes en los términos que establezca la Constitución y la ley. Ese es nuestro artículo tercero constitucional, que materializando esa soberanía se ve desarrollado por el artículo 40, ese que dice que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, y para hacer efectivo este derecho puede: 1, elegir y ser elegido; 2, tomar parte en elecciones; 3, constituir partidos; 4, revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley, para solo hacer mención de algunos de los 7 numerales del artículo 40. Es ese un derecho que le asiste a la comunidad, insistamos, como soberana que es. Es decir, la soberanía no se predica de unos cuantos, de unos pocos, por el poder que tengan. Menos podemos avalar ese daño a la soberanía cuando emana del señor presidente de la República. Recordemos cómo el artículo 188 de la Constitución lo que nos dice es que el presidente de la República simboliza la unidad nacional, y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos. Por manera que si los colombianos hacen una expresión de su voluntad soberana y ejercitan el artículo 40 constitucional, no se entiende cómo sean descalificados esos ciudadanos, porque el resultado electoral
no sea del gusto del presidente de la República. Menos aún cuando se evidencia que tampoco es del gusto de algunos líderes que tenían otras pretensiones. No podemos olvidar que absolutamente todos, sin exclusión, particulares y servidores públicos, están obligados a acatar, respetar la Constitución. En este caso, por ejemplo, el Estado, de conformidad con el artículo 2 constitucional, tiene la obligación de garantizar, hacer efectivo el derecho al sufragio del artículo 40 constitucional, como un desarrollo de la soberanía del artículo 3 constitucional. Y absolutamente todos los nacionales, los extranjeros, independientemente de la condición, de la dignidad que hayan ostentado a expresidentes, tienen que respetar ese querer soberano. Basta que nuestra comunidad conozca el artículo 4, inciso 2 de la Constitución. Allá nos dicen que tanto los particulares nacionales como los particulares extranjeros tienen la obligación de acatar, de respetar la Constitución y respetar a las autoridades legítimamente constituidas, esencialmente cuando conocemos que quienes desarrollaron los escrutinios son jueces de la República. Esta norma del artículo 4, inciso 2, es la que vemos reflejada en el artículo 95 de la Constitución. El inciso 2 nos manda a todos a respetar la Constitución política y las leyes. Y el inciso 3 nos trae como un deber, conforme con el numeral 7, colaborar con las autoridades legítimamente constituidas. Carga que tiene mayor fuerza cuando hablamos de los servidores públicos. Artículo 121, 122, inciso 2, 123, inciso 2, le manda a los servidores públicos que acaten la Constitución, que acaten las leyes. Por manera que, si el gobierno ve desmejorados sus intereses en un proceso electoral, no puede ser la presión que ejerce como gobierno si exgobernantes y expresidentes ven menguado ese derecho. Lo que no pueden hacer, deslegitimando el proceso electoral, es deslegitimar las normas que llevaron a la construcción de la Constitución de 1991. No debería pasar que se atropelle de esa forma la voluntad soberana del artículo 3 constitucional, expresada conforme al artículo 40 de la misma obra. No estamos en desacuerdo que ante la evidencia protuberante de un fraude electoral se tengan que abrir todas las bolsas y hacer todas las revisiones de los votos que al interior se encuentren. Pero lo que no puede ser causa, como se está observando, es que el gobierno y los partidos de gobierno impulsen este reconteo simple y llanamente porque no les favoreció el proceso electoral. Grave daño el que se le causa a la democracia. No solo la expresada el 13 de marzo, sino con proyección al 29 de mayo. Esperamos que se hagan los conteos debidos y que se acepten los resultados. Dios glorificado en nuestras vidas. Amén y amén.